Acá la única que va a poder meter la boleta de Cristina en la urna, si no me equivoco, a la No. querida ¿O sí? Clara Razu, sí, 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 mira. De la Matanza al Mundo, Clara Razu, como todos los Para martes, electoral. hablando de economía. ¿Cómo andamos? Hola, Clara. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo Y siempre aparezco fui de yo. la Ay, tercera llegó electoral, Lomas de ella. Zamora, La Matanza, así que Van a tener entonces, ya tienen, mejor dicho, candidata confirmada a diputada provincial por la tercera sección electoral. Pero bueno, es una buena noticia dentro de otras que comúnmente cuando hablamos, Clara, nos empezamos a preocupar. sí. La noticia es que siempre uno es un militante y un militante es siempre el que está dispuesto a ir al puesto que sea para defender un proyecto. Ujú. Habemos candidato o candidata, en este caso, tendremos que tener, y esta vez sí y en serio, un proyecto. Sí. Sí, y sobre todo, bueno, no forzar a que incluso la situación de la unidad sea una unidad por mera táctica electoral, sino con una proyección real y concreta, por lo menos de cara a 2027, que, bueno, debe tener, sin lugar a dudas, no solamente al peronismo unido, sino al peronismo siendo peronista. Exactamente, siendo peronismo. Mm. Si no, Clara, todo esto se da en un contexto económico de cada vez más ajuste y vos nos proponías pensar que hasta cuándo se puede seguir con esta situación, ¿no? ¿Hasta cuándo? Yo me acordé de un viejo chiste de Capusotto, ¿no? ¿Se acuerdan? Un hasta cuándo que salió, que fue muy el gracioso, gran bueno, que lo programa. ponía en otros términos, pero con cifras reales. Nosotros tenemos que por desinversión la Universidad de Buenos Aires cayó 19 puestos abajo. ¿Mm? O sea, nuestra universidad pública, la UBA, tenemos que, por desinversión, tenemos un grave conflicto en el Garrahan, un hospital nacional en términos reales, donde llegan niños y niñas de todo el país y también de otros países a atenderse con una excelencia nunca vista. Tenemos un aumento de los accidentes de tránsito por desinversión en la obra pública y en las rutas. Tenemos la peor jubilación desde el 2001. Y tenemos la peor recaudación impositiva desde la pandemia. ¿Con qué objetivo? Amén de la represión permanente de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Pum Pum, como le decían en su caso a Patricia Bullrich. ¿Con qué objetivo? ¿Mantener qué? Mantener un débil superávit fiscal, porque se debe a la contabilidad creativa, porque si contabilizaran los intereses que deben contabilizar de la deuda que el Banco Central le pasó al Tesoro, del superávit pasamos al déficit, y es solo un truco de contabilidad creativa, o sea, un débil superávit fiscal, mientras se incendia el país y no juntan los dólares necesarios para pagar siquiera la primer cuota al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué se enorgullecen? Cuando además ya distintos sectores se empiezan a dar cuenta que no son los beneficiados de este modelo. Porque yo creo que entre las familias que llevan sus hijos al Garrahan, que los veíamos ayer en la marcha de velas, que los veíamos en las distintas notas, hay muchas familias que votaron a Milei. O sea, no se olviden que lo votó gran cantidad de gente. Eso le da una legitimidad electoral, pero no le da legitimidad en la ejecución de una política económica que perjudica a todo el país. Me parece que en determinados sectores, aún dentro de la Libertad Avanza,
empieza a hacer ruido. Hacer ruido en distintos sectores que simpatizaban con ellos o tenían apoyo, porque se ven absolutamente perjudicados. Y aún sectores empresarios que se ven perjudicados. O sea, no es el inicio y un final ni nada que se le parezca, pero sí son señales de que siempre tiene que haber una reacción del ajustado. O sea, la reacción viene del ajustado. O sea, ese es el límite. Y empezó a apretar el límite. Yo creo que cada vez está más cerca. ¿Hasta cuándo? Porque cada vez hay más sectores que protestan, y protestan porque la situación es realmente insostenible, pero no solo insostenible desde lo social, es insostenible desde lo económico. Pero crees, Clara, porque ahí decías, bueno, los ajustados son los que reaccionan, ¿no? Son los que avanzan en expresar algunos, bueno, en este caso, mecanismos de resistencia o de enojo ante la política económica o ante una decisión particular. ¿Crees que eso se puede llegar a ver concretamente, digo, más allá de la convocatoria de mañana, que seguramente sea masiva, digo, todos los miércoles vienen estando los jubilados, hay mucha discusión sectorial, ¿no? Que está costando mucho aglutinarla, digo, algunos nos recuerda a escenarios similares a lo de los principios de los 90, en los cuales era muy complejo que las luchas se encaucen y encuentren un cauce justo. Y justo ayer escuchaba también a un referente sindical, a Daniel Tano Catalano, que planteaba, bueno, ¿y quién tiene autoridad para convocar? Dice, ¿no? ¿Quiénes son los que hoy están como para convocar o por qué eso no se expresa en la calle? Porque yo creo que los dirigentes, en muchos casos, no es el caso del Tano, no representan a sus dirigidos, en muchos casos. Solo quienes los representan los pueden convocar. Y en ese caso también hay bases que se están empezando a ir por debajo de esa dirigencia. No, en algunos casos una dirigencia burocrática, que ya la conocemos, para así seguir la lucha. O sea, es cierto que parecen los 90, pero la situación es tanto más difícil que en los 90, porque en los 90 había una base económica de dinero. Las privatizaciones y las distintas políticas habían dado una masa de dinero que sostenían cierta cantidad de dinero en el mercado que les permitía consumir a más personas. No son los 90, tampoco es el 2001, ¿no? Que ya se había acabado todo. Pero lo que me parece que empieza a haber es una cantidad de trabajadores y trabajadoras que se empiezan a dar cuenta más allá de sus dirigencias. O sea, uno ve a los trabajadores del Garrahan, a los médicos, a los que no son, o sea, los paramédicos, o sea, kinesiólogos, nutricionistas, distintos especialistas, los administrativos que sí son representados por ATE, que tienen una solidaridad y una empatía y una unidad más allá de su pertenencia sindical. Y me parece que eso es lo que está pasando. Clara, yo te quiero consultar en particular por un gráfico que circuló en los últimos días que muestra cómo crecieron la cantidad de patentamientos, de gastos en viajes al exterior, mientras que se redujo la cantidad de compras en mayoristas, compras en bienes, digamos, de insumos más cotidianos. Y surgieron varias lecturas, ¿no? Algunos que decían, bueno, significa que el país está repuntando. El otro día escuchaba a un libertario decir que significa que la gente se ahorra de comer papa frita para gastarlo en un auto. Obvio.
No, digo, porque a partir de ese gráfico se pueden hacer muchas lecturas y cada uno va a llevar agua para su molino también. ¿Qué lectura haces vos sobre ese gráfico que circuló y que muestra esta tendencia, ¿no? De gastos en dólares o gastos de bienes durables, si se quiere, mientras que caen los consumos más de primera necesidad? Un país más desigual. Un país en donde vos tenés sectores que gastan en autos de lujo y viajes al exterior. Y otro país que no puede comprar papas fritas. Aunque yo dejé de comer nachos para comprarme el Mercedes. ¿Viste? Bueno, necesidades son necesidades. Y después voy a tener que dejar de comer para mantenerlo. Claro. La cuestión es que lo que muestran es eso. Un país donde hay una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres. Un país más desigual. Un país donde tenés sectores que pueden aumentar sus gastos y por lo tanto viajan al exterior y compran bienes suntuarios, como pueden ser autos de lujo, porque de hecho aumentó la importación de autos de lujo. Mientras que otro sector que dejó de ir a hacer una compra mensual en un mayorista de comida. Eso es lo que muestra. Un país cada vez más disparejo, donde hay pobres cada vez más pobres, clase media cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos. No es que la clase media se transformó en rica. A ese punto, porque me parece que hay, con todos estos gráficos, y me parece que en realidad más que con la información en general, los libertarios logran por lo menos instalar de alguna manera o correr ejes con planteos que nos parecen hasta ridículos, ¿no? Porque este planteo concretamente que se hacía el otro día en un streaming de la papa frita y demás, a mí me gusta hacer cuentas, ¿viste? Me gusta hacer como, bueno, ¿cuánto representa esto realmente? Y hacer una cuenta en relación a cuánto representa eso en la compra de un auto. Y uno tendría que dejar de comer 4.500 paquetes de papa frita más o menos para comprar un auto usado. Entonces, no hay... Estoy dispuesta a restringir mi consumo de papas Kento para, claro, ¿no? Como para comprar un Mercedes. Yo creo que nadie come 4.500 paquetes en un año, pero no importa. Más allá... claro. Son como 200 por día. Más allá de esto que empieza a ser como muy complejo a la hora de poder discutir la inviabilidad de este modelo económico. Porque ayer justo estábamos con Delphi en el canal de televisión de la Universidad de La Plata y planteábamos un poco que no es porque a nosotros no nos guste este gobierno o no creamos en este gobierno. Es que su política económica y su argumentación nos está planteando que va hacia el mismo sentido en el que fue en otros tiempos, incluso con los mismos personajes. ¿Cómo se da esta discusión con pares incluso, Clara, teniendo en cuenta tu formación particular de economista que obviamente hace refrendar en ciertos análisis y en ciertas estadísticas muy concretas de esta situación? Yo lo refrendo de esta manera. El sistema económico capitalista se basa en flujos reales y flujos monetarios. Los flujos reales responden a la producción de bienes y servicios. Si vos interrumpís el flujo real, si no hay producción de bienes y servicios, el dinero no fluye. Y el dinero que fluye lo tenés que obtener de préstamos. Entonces, ¿hasta cuándo es viable un modelo en el cual insertás dinero por endeudamiento? ¿Hasta cuándo es viable un modelo en donde matas el consumo, que es el 70% de la demanda agregada, quitándole a las personas que tienen más tendencia a consumir su capacidad de hacerlo? No lo estoy diciendo en términos sociales, nada, te lo digo en términos económicos. Si yo le quito la posibilidad de consumo a los sectores de menores ingresos, mato el capitalismo, el mismo modelo que quieren defender. Eso es capitalismo. Acá, en Estados Unidos, en Suecia, en donde quiera que vayas, el consumo de los sectores de menos ingreso es el que sostiene el capitalismo. Por eso, sino que vayan a las clases de marketing.
¿Qué se estimula? El consumo. ¿De quiénes? De los que tienen menos dinero, porque son los que más están en consumo, porque tienen las necesidades a flor de piel, no porque sean derrochadores. Acá estaba repasando un poco este gráfico del cual hacíamos mención, que lo había sacado el diario La Nación la última semana, y decía, ¿no? Escrituras crecieron un 94%, patentamientos de autos 83%, electrodomésticos 51%, turismo al exterior 30%, mientras que bebidas con alcohol cayó 18,7%, marcas propias... Escabemos menos, tomamos menos bebidas sin alcohol, que cayó un 9%, cayó 7% en mayoristas, y las marcas propias de supermercado cayeron un 11%, que justamente son las marcas más económicas muchas veces, ¿no? Sí. Vas al supermercado de una cadena nacional o internacional y compras la marca del supermercado, que es una segunda o tercera marca en muchos casos. Bueno, justamente, y lo dice La Nación, habría que especificar en dónde crecieron las escrituras, probablemente en Puerto Madero, Recoleta, quizás también en departamentos de renta, porque hay mucho dinero que se ahora lava a partir de la construcción, aunque después no lo alquilen, o sea, porque los alquileres son imposibles. Entonces, bueno, bebidas con alcohol están combatiendo el alcoholismo como enfermedad, y me parece bien. Más allá de eso, lo que digo es, cuando el peronismo asume en 1945, ¿cuál fue el éxito del peronismo? Incorporar el consumo a los asalariados. Simple y sencillo, que se pudieron comprar desde la heladera, les recuerdo que eran con bloques de hielo, las heladeras, se pudieron comprar heladera eléctrica, o que se pudieron comprar los muebles, o que se pudieron hacer una casa. Entonces, todo fue a partir del estímulo a la producción, porque eran personas que trabajaban, percibían un ingreso y podían ahorrar para poder adquirir esos bienes. ¿Ahora qué hacen? Personas a las que no le alcanzan el ingreso, y sí personas a las que tienen mucho más de ese ingreso, que son las que consumen 10 veces más. Pero como tienen sus necesidades satisfechas, consumen bienes que en todo caso son importados. En ese sentido también habría que ver cuánto aumentaron las importaciones. ¿Cuánto nos va a llevar al desbalance de la balanza del cuenta corriente? Y ahora que vienen las vacaciones de invierno en julio, ¿qué va a pasar? O sea, es un modelo el modelo aplicado por los libertarios es tan viejo como del siglo XIX. Ayer lo dijo Cristina, el modelo agroexportador. ¿Quiénes consumían en el modelo agroexportador? Justamente los sectores más concentrados en ese momento de la economía. A ellos les debemos los bellos palacios de Avenida Alvear y Recoleta en Buenos Aires, que hoy son hoteles de lujo. No les debemos una fábrica, no les debemos un silo, no les debemos nada. Ayer también lo planteaba Cristina en términos de que era un poco lo que planteabas al comienzo. Esto es contrario a la lógica en la cual este gobierno reivindica el modelo agroexportador, porque plantean, de hecho el propio Milei lo decía, no es necesario tampoco que exportemos. Esta dinámica de estancarnos en una dinámica financiera, sabiendo que eso no trae ningún tipo de dólar, excepto los que vienen por deuda. Con lo cual está claro que esto indefectiblemente es dejarle la basura al vecino en la puerta, digamos, no al próximo que venga, porque el próximo que venga tendrá que lidiar con estas toneladas de basura que van a quedar. Sí, aparte, le dejan las toneladas de basura y dejan un margen de gran desilusión. No se olviden que quienes votaron a este gobierno lo hicieron en base a las promesas de mejorar su calidad de vida. Y ahora ven empeorar su calidad de vida. Me parece que esto es lo que más le preocupa al gobierno, que sus desacertadas políticas económicas.
Ujú. Lo que pasa es que tenemos que enfrentar modelo sustentable y sostenible a lo largo del tiempo para rebatir sus argumentos, porque chicos, hay que reconocerles que en marketing comunicacional Sí, son maestros. sí, sí. Clara, En eso son buenos. te agradecemos mucho, te dejamos que te vemos ahí con la voz luchándola para poder hablar con nosotros, así que te agradecemos como siempre por igualmente explicarnos y contarnos un poco más de lo que pasa en la economía argentina y obviamente te mandamos un saludo muy grande, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y estoy hablando. Hace unos días estaba muda. Mi Bien. familia estaba muy contenta. Nosotros queremos que mejore esa voz porque todos los martes necesitamos de estas columnas. Así que te mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación, Clara. Gracias. Pasaba entonces la queridísima Clara Razu preguntándose, ¿no? Ajustando, pero ¿hasta cuándo el gobierno puede sostener esto? Y algo que señalaba al principio, Clara, que tiene que ver con la caída de la UBA del ranking, que en La Plata también repercutió, porque 20 puntos cayó la UNLP del ranking mundial de las mejores universidades, y ahí todo apunta a que se trata por el nivel de financiamiento, no solamente de la parte, digamos, de funcionamiento, sino de los salarios y particularmente la producción de conocimiento científico, que es lo que justamente siempre ha hecho a la UNLP y a la UBA escalar en este ranking mundial de excelencia académica, y justamente esta caída en la producción de investigación y en los equipos hace que las universidades estén cayendo en el ranking. Cayeron casi todas las de Argentina, menos la de Córdoba, que subió un poquitito, pero la UNLP cayó 20 lugares, quedó en el puesto 752, que igual es alto, entre más de 2.000 universidades del mundo, pero vemos cómo impacta el ajuste también en, bueno, la calidad académica de la UNLP. Dicho esto, 10:30 y 33 minutos ya de la mañana, nos vamos a escuchar un poco de